Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en ese pueblo era el pueblo de Dios. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Le damos la bienvenida a la programación en la línea de guerra, esta que le saluda a su hermana Jennifer, y estamos más que contentos de poder estar nuevamente a través de estos medios llegando a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque la misericordia de Él es que podemos estar en pie un día más. Amén. Y así compartir Amén. Lo que por gracia nosotros hemos recibido. Ya como pueden ver, no estoy sola, nuevamente estamos aquí. Lo que hemos comenzado, ¿verdad? Las saetas, pero en esta ocasión hablando de la vida de Jesús, esperando que cada palabra que hablemos y que enseñemos en esta hora llegue al corazón de cada vida. Amén, y estoy por aquí acompañada de mi hermana Aide. Dios les bendiga a todos. Amén, mi hermana Yulisa. Dios les bendiga. Y mi hermana Génesis. Dios me los bendiga. Aleluya. Y en esta hora, ¿verdad? Queremos continuar con lo que dimos comienzo. Amén. Estuvimos hablando de lo que fue el nacimiento de Jesús. Hablamos de la profecía cuando fue anunciado, cómo nació y luego fue llevado al templo, su presentación. Ya estuvimos hablando de todo esto y en esta noche vamos a continuar hablando entonces de su ministerio y queremos así rápidamente dar comienzo y queremos que nuestra hermana Aide nos lleve en oración. Amén. Para así Amén. Comenzar. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, Santo, delante de tu presencia estamos. Dándote gracias por la honra y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de estar aquí, exponiendo tu palabra de manera especial para todo oyente. Te pido, Padre amado, que todo aquel, Padre amado, que escuche, oh Señor, tu palabra en esta noche o en los días subsiguientes, ponga su copa boca arriba, su corazón, Señor, sea como esponja, absorbiendo tu palabra con poder y gloria. Manifiéstate en cada televidente en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y bueno, por aquí nuestra hermana Génesis, que es la que estará dando comienzo en esta noche. Espero que estén teniendo un buen día en este momento. Vamos a estar hablando, por lo menos mi parte en este momento será de Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 22. Los voy a romper con ustedes y con nosotras aquí, vamos a estar pendientes. El tema más o menos sería: Juan el Bautista abre camino y le bautiza. En el versículo 1, el punto en cual nos quiere decir a nosotros es el año 15 y quienes estaban armando. Sabemos que el que estaba armando oficialmente era Tiberio César y también el que era Poncio Pilato, era gobernador de Judea. En el versículo 2 se nos quiere llamar la atención, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Caifás era un sumo sacerdote en esta época. Si bien Anás había sido sumo sacerdote antes que él, aún se le seguía
aplicando el título sumo sacerdote. Pero en este momento hacemos paréntesis, porque se nos quiere dar otro enfoque de que vino palabra de Dios a Juan. Aleluya. Fue un evento maravilloso porque ningún profeta había recibido palabra de Dios públicamente desde Malaquías. O sea, estamos hablando de 460 años, hubo un gran silencio. Y si se acuerdan en nuestro primer segmento, la hermana Jenny lo dijo, que después de estos gran eventos donde había estas profecías de que venía un Salvador, hubo como un receso, una pauta de silencio. Y al fin ya Dios dijo, este es el momento. Se le presenta a Juan el Bautista y le dice, vamos, porque tenemos que hablar. Aleluya. Dios nuevamente habla a su pueblo en el desierto. Las grandiosas promesas de Isaías comenzaban a cumplirse en el ministerio de Juan el Bautista. Hermanos, le queremos decir que desde antes había esa pequeña alarma y ahora se estaba convirtiendo en una acción, ya estaba funcionando, se estaban moviendo las cosas. Imagínense pensar como Juan Bautista, decir que son 460 años, no estamos diciendo que es un año atrás, es una gran temporada de tiempo, y que él fuera seleccionado para que le hablaran en ese momento. Y en el desierto, porque me encanta. A veces pensamos que Dios me va a hablar de una manera, o lo ponemos, me va a caer un rayo o algo así, un esplendor, y así me va a hablar. Pero en el momento del silencio, a lo mejor bajo el calor, donde tú crees que Dios no me puede hablar, ahí es que Él habla. Y así mismo, porque Dios planifica escenarios, hermano. Él es grandioso en eso. Aleluya. En el versículo 3 nos habla del bautismo y el arrepentimiento. Juan bautizaba en diversos lugares de toda la región del río Jordán. Esto lo podemos ver en Mateos 3, versículos 5 y 6. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. También tenemos el capítulo que dice Juan 1:28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y a mí siempre me ha traído, y no sé si soy la única, que de todos los ríos en cual se podía hacer un bautismo, era el Jordán. Tremendo. Y esto había una historia que no podemos leer. Naamán le dijeron, tienes que sumergirte 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, de todos los ríos que me puedes mandar, en el río Jordán. Y hermano, hasta el sol del día de hoy, es conocido como uno de los ríos más sucios. Y a mí yo me monto y ya en mi mente va avanzando, hermano. Y yo digo, wow, no podía ser un río limpio, porque de ti está saliendo una nueva criatura. Solo viejo se tiene que quedar ahí. Y ahora lo que sale es una nueva criatura en Cristo. Qué lindo, aleluya. Yo decía, wow, el río Jordán. Y ahí era que él tenía su ministerio, y ahí es que bautizaban, y ahí es que ellos decían sus pecados, los admitían y decían, vamos a creer en Cristo Jesús. Claro. Hermano, eso es algo increíble. Porque no todo el mundo se quiere meter. No. Porque las aguas no se ven bien. Porque no se ve la profundidad. Porque no sabemos a cuál es el límite. Pero Juan el Bautista estaba ahí y él decía, vamos, entra. Yo te voy a enseñar, mi Dios. Vamos, experimentalo. Es increíble, hermano. Es increíble. Tremendo. En los versículos 4, el énfasis es Isaías 40 y versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Toda valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Santo, aleluya. O sea, que lo que ya estaba alto, va a haber un cambio. Tremendo. Lo que estaba torcido se tiene que arreglar. Es un momento de acción, hermano. Nos habló en poesía, algo hermoso, una enseñanza para decirnos que hay que arreglarlo. Hay que corregir esto.
Para momentos en que a veces leemos la palabra y decimos, ¿por qué están hablando ahora de monte? ¿O por qué estamos hablando de lo torcido? Es un ejemplo que nos estaba dando el maestro desde antes para dejarnos entender que había un cambio que tenían que hacer el pueblo. En el 5 dice, todo valle se rellenará. Todo valle se rellenará es una forma poética de expresar que se facilitará la venida del Mesías y se bajará todo monte y collado. O sea, hermano, lo que estábamos hablando anteriormente, ya no va a ser lo mismo. Hay un cambio tiene que pasar. Sí, señor. Porque hasta los soberbios y hasta los poderosos serán humillados. O sea, aquel que se cree más, no. Ahora es que llegó el momento. Tremendo. Esto lo podemos también encontrar como nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. O sea, los que se humillan serán exaltados. Eso es una promesa para quien no nos podemos creer más que el otro. Yo no soy más que mi hermana, ni mi mamá, ni nada. No, somos igual. Amén. Este es el momento de corregir porque el Mesías ya viene y ahora viene la salvación para cada uno de nosotros. Dios. Lo podemos también encontrar en Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificar y les exhortaba, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo que estaba en el momento necesitaba un cambio. Amén. A veces pensamos que, ¿para qué servirle al Señor? Para que haya un cambio. Eso que sigues buscando en otros sitios alternos que no te llenan, es que necesitas un cambio. Amén. Y estamos hablando de que no es algo que yo lo estoy diciendo, ni mi hermana lo está diciendo. Desde antes, la palabra. Hay un cambio. Aquel que se cree más grande que el otro tiene que cambiar. Santo. Aquel que está torcido se tiene que enderezar. Lo que está áspero, todo, hermano, todo. Mi Dios es especial y Él va uno por uno. En el 6 nos quiere dejar entender y verá toda carne. Predice que la salvación incluirá también a los gentiles. Hermano, ahí caemos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se expandió Señor. esto, hermano. Gracias, o sea que Padre. la misericordia y el amor de nuestro Dios sobrepasa todo. Sobrepasa Gracias, todo. Jesús. Ahí caemos nosotros. Haga fila, hermano. Haga fila porque nos vamos. Aleluya. Esto nos lo deja también claro en Lucas, capítulo 2, versículos 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Hermano, esto es una promesa. Amén. Esto es para nosotros. Aquí llegó el momento donde entramos nosotros por estas puertas. Amén. Y eso es lo que queremos que entienda en este momento. No es una simple programación, hermano. Esto es nosotros tratar de predicar el evangelio de nuestro Creador, para que como nosotras entramos por esa puerta de salvación, tú también lo hagas. Ellos puedan Claro Te que sí, invitamos amén. de verdad con brazos abiertos. Este es el momento. Sí, No Señor. desperdiciemos más nada. También nos dice en el versículo 7, la palabra sería víboras. No se me altere. Es que era necesario explicar esto. Muestra que la gente se había convertido en la misma simiente de la serpiente, como lo hemos hablado anteriormente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Santo. Cuando leemos el versículo dice, ¿quién os enseñó a oír de? Es decir, ¿quién les dijo que bastaba someterse a un rito de bautismo para oír de la ira venidera? Ok, hermano, hay personas que sí aceptan el cambio, pero hay otras que no quieren rendirse a eso. Claro. Porque dicen, si ya llevo tanto tiempo y no he visto un cambio, hermano, el cambio no es a tu tiempo ni al mío. El cambio es en el tiempo del Señor. Ahora, si tú abres las puertas
y estás dispuesto a que entre en ti el cambio, Claro. tú verás la acción como va a obrar de Aleluya. manera. Pero estas personas, esta generación de víboras, como lo dice en la palabra, estaban mal ante los ojos, no estaban en bien. negación. Y estaban en una... como Imponían su voluntad y Sí, no la voluntad del no, Señor. Era como hasta añadir sus propias palabras o hasta, Claro. podemos decir que añadían hasta sus propios mandamientos. Ya ellos habían creado, no, hermana Jenny no va a entrar a los cielos porque tiene verde. Hermano, yo tengo verde también y todo el mundo aquí. Pero no había quien le sacara de eso. Entonces, esos son los momentos donde la palabra tiene que ser más fuerte. Porque, ok, yo te hablo, como lo llevo diciendo, poéticamente, unas palabras dulces, arréglate, haz un cambio. Acuérdate, porque cuando llegue la salvación ya nada va a ser así. Pero a pesar de que estaba haciendo esta palabra predicada, aún ellos estaban, no, así no va a funcionar conmigo. Yo quiero que esto se quede así. O se hacían, ¿quién será este hombre para estar predicando de esta manera y diciéndome que yo tengo que cambiar? Y eso no era en ese tiempo nada más. Hoy en día Yes. exponemos la palabra y vemos muchas veces cómo la gente está reacia Claro. a aceptarlo. Hablábamos ahorita, comentábamos unas cositas respecto a esto mismo. Claro. Que quieren la salvación, Claro. Yes. quieren de Jesucristo, anhelan hablar en lengua, pero cuando se les pone la palabra, no, Eso no. esta área no la vas a tratar conmigo, Exacto. Señor. Sí. Y no, y eso no es así. Tenemos que rendirnos por completo. Ellos estaban reacios, Claro. no tenían el deseo, pero queda de uno, Claro. queda de nosotros, La palabra ya se había dicho. definitivo. No había excusa para ninguno de No hay ellos. excusa. Porque ya se estaba predicando de lo que se había que hacer. Claro. Tremendo. En el versículo 8 también nos dice, no comencéis a decir, y ahora le voy a entrar al enfoque, no comencéis a decir que ni siquiera se les día, ni siquiera se les debía ocurrir pensar, tenemos a Abraham por padre. Ahí es donde hablamos, porque ahora nos queremos agarrar de excusa. Sí. Ujú. O nos queremos agarrar de decir, oh, pero nosotros somos de esta generación. Es que hay mucha gente que quiere justificarse con la misma Exacto, palabra. Exacto. Con la misma palabra que los confronta, quieren buscar para acomodarse, ¿verdad? Sí. Su corazón tan endurecido que tienen muchas veces. Yes. Así es. Hermano, porque no quieren desviarse, porque quieren agarrarse de lo que ya ellos han vivido y dicen, pues si esto ha funcionado de esta manera, ¿por qué tiene que haber un cambio? Claro. Ujú. Pero entonces también usan de excusa, se agarran de, pero yo soy de Abraham, y nuestro padre, el padre de la fe. Y muchos están así que entran y salen y dicen, oh no, pero yo sé de la palabra, yo sé de Dios. Se sienten asegurados. Sí, porque saben, pero Dios no está dentro. Claro. Pero no ha habido un cambio. Pero sigues con la misma agonía, con el mismo pensamiento, con la misma soledad, con ese mismo vacío. Pero yo sé de Dios. Pero no, Dios no lo deja adentro. Quieren los beneficios sin el sacrificio. Exacto. Tienes que soltar, tienes que dejar ir. Pero ellos se seguían agarrando, no querían soltarlo. Tremendo. En Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fuiseis Yes. hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Señor. Hermano, le decía, tus acciones no son las que estaba haciendo tu padre Abraham. Abraham. Bueno, que- Estás obrando diferente. Ujú. Dices creer en el Señor, pero tus acciones no son las que lo dicen. Claro. Mire, hermano, dicen que una foto vale más que 1000 palabras. Una acción también. Porque a veces decimos, oh, yo no dije nada malo, pero la acción en la que tomaste nos dice a la otra persona, el que recibe tu palabra, de, esto no está bien, esto no está normal. Claro. Aleluya. Y esto es desde antes. Y se sigue viendo. Y lo estamos trayendo para que tú puedas cacharlo. Este es el momento de que, vamos a decir, si estás en lo comenzando o si estás interesado en la palabra del Señor, que saques una libretita y tú vayas haciéndote un examen de ti mismo. Yo no te voy a apuntar el dedo, nadie te va a apuntar el Claro. dedo, pero tú tienes que ver en qué checkpoint tú esa cajita, yo caigo en eso. Esto, porque muchas veces decimos, mi padre y mi madre eran pastores. ¿Y dónde estás tú?
no que le sirvas a tus pastores, ni a tu padre, ni a tu madre, sino que le sirvas al Dios, al de la salvación, Amén. al que tú vas a ver el cambio. Ahí es donde lo podemos ver. Y me encanta porque Jesús mismo le dijo, si dices que Él es tu padre, las mismas obras de Él tú vas a hacer. Lo que técnicamente te dice, tú no lo estabas haciendo. En el 9 también podemos decir que el reino de Dios no es un evento futuro, remoto, sino que se reveló de manera nueva y decisiva en el ministerio de Jesús, al que Juan el Bautista le preparaba el camino. Cuando él dice, el hacha y árboles, es una advertencia de que el juicio venidero está bien próximo. Lucas 13, versículos del 8 al 9, nos dice, él entonces respondiendo, les dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y dice, y se diere fruto bien, y si no, la cortaba después. Ya estamos hablando de que necesitamos hacer un cambio. Vamos a incluirnos. De cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, había un cambio. Pero estas personas no querían acceder al cambio. Pero entonces dice, el hacha y árboles. O sea, por más que ya tú estés a lo mejor como un árbol, ya estás grande, a lo mejor da sombra para que él cuando necesite un refresco, pero si no da fruto bueno. Y mi Dios es bello, porque le dice, dame tiempo, déjame abonarle. O sea, ese es el momento cuando Dios quiere predicarte para que puedas entrar Él en ti. Y Él dice, no, dame un chance, mi Dios, déjame yo poder hacer algo para ver qué yo puedo sacar de Él, porque la misericordia de Dios es hermosa. Amén. Y a veces la tomamos por menos. El factor de que tú caminas, respiras y ves y hablas y tienes sentido y estás ahí funcionando, eso es misericordia. Sí. Pero llega el momento donde hay que cortar si no hay un fruto bueno. Aleluya. Hermano, este pueblo estaba fuerte la cosa con ellos, de verdad. En el versículo 10 podemos ver que surge una pregunta. Entonces, ¿qué haremos? La frecuencia de esta pregunta en Lucas y en Hechos indica su importancia. Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El verdadero arrepentimiento requiere un cambio de conducta ético completo. Tu manera de ser, tu manera de pensar es de adentro para afuera, con acciones, con pensamientos, con manera de expresarte, algo ético. Porque Dios no hace cosas a lo loco ni nada fuera de, es con un orden. Eso es como Él lo quiere. En el 11 no habla de las túnicas y me encantó. Las túnicas eran prendas que se usaban debajo de la capa. Pero también nos quiere decir en este versículo, lo podemos como que encontrar otro punto de vista. En Lucas 6:29, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Ok, no querían aceptarle. Estaban reacios. Quieren un cambio. Si no accedes al cambio, hay que cortarle. Pero ahora viene la pregunta de qué haremos, como decía anteriormente. Y entonces te dicen, ok, la respuesta técnicamente viene siendo, aquel que te inflija dolor, tú no lo hagas para adelante. O, si él está necesitado y tú tienes, súplelo. Esta gente estaban así, por sí solo. Yo sobrevivo, tú sobrevives a tu manera. O sea, yo estoy bien, yo estoy, déjame contar, vamos a imaginarnos cuántas tortas yo tengo ahí en la alacena. Y ellos contaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que estamos bien para esta semana y a lo mejor llegamos a la mitad de la otra. Pero tu vecino le faltaba y tú tienes extra. Y él nos dice, únanse,
ayuda, cede, no pagues mal por mal, paga el mal con el bien. Hermano, más luego vamos a ver esto con el maestro. Definitivo. De que a pesar de todo, él siguió hacia adelante para nosotros poder tener salvación. Y me encantaba porque en un término de unas túnicas, yo decía, wow, Señor, es que tú eres bello, tú eres precioso. Algo que a lo mejor nosotros lo tomaríamos como por menos o algo, un ejemplo de, ok, vamos, déjame vestirte, si lo necesitas. Si yo tengo y puedo, ok. Estaba ya creando el que somos un solo cuerpo. Ya no es cada miembro separado, no, ahora formamos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. En los versículos 12 y 14 hablamos de los publicanos. Recaudaban tributos, tasas e impuestos adulterados, pero eran despreciados por su notoria deshonestidad. Lucas 15, del 1 al 2, dice así. Acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. No se les mandaba dejar su profesión, sino cumplir sus obligaciones con honradez. De modo similar a los soldados, no se les decía que renuncien su obligación o que eviten todas estas cosas. No es un cambio, me encanta, porque eran hombres de poder con título. Y lo que el mensaje quería llevar es que no te estamos diciendo que ahora que quieres servirle al Señor, tienes que dejar todo. O sea, ya tu trabajo, si eres policía, si eres doctor, ya empieza de nuevo, sí. Ya no sea así. Es que estas personas no estaban siendo, no tenían honra, no eran buenos. Sus acciones eran erróneas. En Mateo 5, versículos 46 y 47, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ok. Más luego ven que Jesús está ahí con los pecadores, con todo, la variedad de títulos que podían imaginarse. Y porque era él exhortando salvación, no hay ningún problema. Pero entonces los de títulos decían, pero ¿por qué está él hablando si se dice ser el Salvador con los pecadores? Que no pueden aceptar la palabra, no pueden aceptar la salvación, porque su intelecto dice que ellos son mejor y soberanos, pero dicen que los altivos, claro, yes, no van a llegar. Hay un cambio. La salvación es para todos. No podemos decir porque yo estoy en una posición más alta que la hermana Aide, la tengo que menospreciar. Porque a pesar de todo, yo soy una posición más alta que ella. En Cristo Jesús todos somos la misma posición, en el mismo nivel. Amén. No hay un posgrado más grande que el otro. No, somos todos siervos del Señor. Claro. Pero ellos no entendían esto. Y es interesante que más luego, como quiera, lo sigue hablando de, es fácil amar al que te ama. Pero el que no te quiere ayudar. Pero en vez de ayudarte te pisotea. Porque no vamos a cubrir el cielo con la mano. No, es imposible yo poder hacer eso. Es el factor de que, aunque eso pase, yo tengo que amar a mi prójimo. Aunque yo te tengo que amar. No, tú no eres más que yo. Vamos a seguir en esto. Este es el momento de analizar. Este es el momento de, ¿qué cambios son? No es un cambio de tu título, es un cambio de tu corazón y tu actitud. No es un cambio de que yo te estoy diciendo, ahora renuncia a todo y comienza de nuevo. No es eso lo que yo te quiero decir, ni la palabra lo que te quiere decir. Es que hay un cambio, hermano, donde ya no puedes vivir de la misma manera que antes. Claro. Ya no podemos ser errantes, ya no podemos no brindar honra. No se puede hacer así. Me acuerdo que antes mi abuelo me decía que un trato de una casa era con la mano. Yes. Palabra. Tú y yo hemos hecho un trato. Esta tierra ahora es tuya, ya no es mía. Y se honraba y se guardaba. Esa tierra ya es de él y no es mía.
Pero con el tiempo, el pecado, los cambios, el desvío de la palabra, La maldad. ya estamos ahí, ásperos, amargados, como serpiente mismo, que lo que busca es tratar de infligir su veneno para poder seguir sobreviviendo. Yes. Es palabra, hermano. Eso no es la manera de seguir. Es volver otra vez a ese respeto y esa honra de que tú confíes en mí. Somos hermanos ahora. Mira, tú necesitas ayuda. Vamos, se puede. No es que todo lo vamos a poder solucionar, pero con una oración. Eso es eficaz. Eso es una acción. Yes. Es que a lo mejor yo a lo mejor no entiendo ni sé lo que estén pasando cada una de estas damas. Pero me dicen, Génesis, ¿tú puedes orar? Amén. Pero estas personas no tenían eso. Ujú. No tenían lo que es ser una familia en Cristo Jesús. Claro. En el versículo 16 dice, en estas dos frases, viene uno más poderoso que yo. Qué Y él os lindo. bautizará en Espíritu Santo y fuego. Santo. Ok, hermano. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow. Él hace ahí una introducción Claro. del maestro. Claro, porque me imagino, él está hablando y predicando. Las personas están mirando, están diciendo, este será nuestro Mesías, este será nuestro Salvador. ¿Por qué él habla de esta manera? Ujú. ¿Cómo es que él va a brindar esto? Y él dice, no. Déjame ponerte un freno. Sí. Déjame aclararte los papeles aquí. No soy yo. Sí. Porque yo sí hago las obras de mi maestro, ahí por fe para predicar su palabra. Pero déjame decirte que cuando él venga, ese bautizo, eso no va a ser lo mismo que yo estoy haciendo ahora mismo. Hermano, Espíritu Santo y fuego. Santo. Eso es, yo decía, wow, mi Tremendo. Señor, qué bello tú eres. Y escuchamos coritos y alabanza. Ujú. Señor, bautízame ahora. Padre, Espíritu Santo y fuego. Candela, chispa y fuego. ¡Aleluya! Hermano, porque ese debe de ser nuestro anhelo. Yes. De que no se quede aquí. De que no se quede porque nos escuchaste. De que tú lo comiences a anhelar y lo quieras pedir. Porque si pasó en la Biblia, pasa hoy. No sé qué, esto no solo son historias que se quedaron aquí y cuando tú las cierras ahí se acabó, no, continúa. Eso es continuamente todos los días. Y es una promesa de que, Él nos bautizará, hermana, en Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando yo esté ahí y Dios santo, Jehová, aleluya, y recibo, Padre, aleluya, esa es como se cumple la promesa. Gloria a Dios. Y si así mismo pasa con nosotros, puede pasar contigo. Vemos también en Mateos 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, yo digo, wow, Dios sabe a quién escoge. Y las palabras que él utilizó fueron tan hermosas porque yo no puedo ni imaginarme ponerme el calzado de él. Porque ni eso ya, yo no puedo. Es su calzado, hermano. Estamos hablando una sandalia, un zapato, que a lo mejor decimos son insignificantes. No. Es Claro. que no nos podemos ni imaginar estar en sus zapatos. No llegamos a esa capacidad. No podemos ni entrar ni pensar, ni nuestra mente finita puede llegar a la posición de él. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba tratando de decirle a este pueblo. Enfóquense en él porque él vendrá y él va a dar un bautismo que yo no puedo ni hacer. Y yo no puedo ni llevar sus zapatos. En el 17 nos quiere decir una horquilla de madera usada para echar al viento la paja o el grano para separarlos. O sea, hermano, el aventador, esa es la palabra clave. El trigo o el grano se recogía y la paja se quemaba como combustible al fuego. En Mateos 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fuego que nunca se apagará. Un cuadro de la espantosa naturaleza del juicio final. O sea, cuando llegue ese momento, no habrá vuelta atrás.
lo que tiene que ser talado, lo que tiene que ser quemado, llegará el momento que ya no habrá vuelta atrás. Yes. Porque yo te brindo salvación. Yo quiero que haya un cambio en ti. Pero hay un final a todo esto. Y al que niegue y no quiera aceptarle, desafortunadamente, es como la paja, será como combustible para el fuego. Se quemará, hermano. Pero en el versículo 18 y 20 nos quiere decir las buenas nuevas. Anuncia el evangelio. En ese sentido, eso la diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, porque es el primero en predicar las buenas nuevas del reino de Dios, ahora en el Nuevo Testamento. Lo vemos también en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Ok, yo te doy las buenas noticias. Viene el Salvador, viene aquel que liberta. Sí, Señor. Este es el momento. Ahora se abrieron. En ese momento, hermano, se abrieron las puertas. Entra aquel que quiere ser salvo. Vamos, llegó tu momento. En el versículo 21 y 22. Hermano, llegó algo especial, algo que marcó tiempo. El bautismo de Jesús. Jesús se somete al bautismo de arrepentimiento para identificarse con el pecado de Israel. Un adelanto de lo que habría de soportar en la cruz. Lucas nos menciona explícitamente el papel de Juan en el bautismo de Jesús, aunque la señal es en Hechos 1:22, que dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. En el versículo 21 y 22, el bautismo de Jesús. Jesús se somete al bautismo de arrepentimiento, identificarse con el pecado de Israel. Era importante y crucial que esto pasara. Sabemos nosotros que aunque Él era 100% Dios y 100% hombre, algunas personas dirían, Él no necesitaba hacer eso. ¿Por qué hacer ese paso? Yes. Y muchas veces mi Dios es hermoso porque Él trata de abrirnos nuestras mentes y que podamos visualizar que yo pasé por esto, no fui más que nadie. Estos eran los pasos a seguir y como ya estaba escrito desde antes por mi Creador, así mismo yo me sometí en esto. Hermanos, pero también el ver, descendió el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo unge y da poder a Jesús para su ministerio como paloma. Nice. Hermano, yo me emocioné tanto y para mí fue un regalo de Dios que el día que yo me bauticé, cuando yo salí de esa agua, yo estaba hablando en lengua y yo sentía que algo me quemaba dentro de mi corazón. Pero usted sabe lo que es ver una paloma descender en ese momento. Hermano, marca, aquel que vio, no tiene excusa, vio cómo descendió en ese momento. Y aquel que decía, ¿por qué él está haciendo estos pasos? ¿Por qué él lo está haciendo si no es necesario? Si él dice ser el que es, ¿por qué está haciendo esto? Pero entonces, mi Dios no se queda con nada. Yo te voy a dar el ejemplo, yo te voy a enseñar. Tú vas a ver el por qué yo estoy haciéndolo como lo estoy haciendo. Yes. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del ungimiento del Padre, lleno de gracia y verdad. Lucas 1 del versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, era el comienzo. Ahí fue claro para Juan el Bautista decir, aquí viene.
Aquí viene a Yes. quien yo llevo predicando. Es una cosa, hermano, como lo hablábamos anteriormente, que aquel hombre que estaba en el templo esperaba ver al Mesías, al Salvador. Pero Juan el Bautista está predicando sobre él y verlo caminar hacia él, dijo, oh, es que ha llegado. Yes. Él es el escogido. Vamos a bautizarle. Santo. Era de sumo gozo. Definitivo. Hermano, hablamos de, ok, bajó la paloma y se le dejó claro al pueblo y a aquel que estaba. Entendemos que no todo el mundo creyó, pero aquel que sí lo dijo y vio y lo creyó, dijo, esto es impactante, lo que están viendo mis ojos. Pero también ver a este hombre que bautizaba ahí como él lo tenía ya de continuidad, decir, ahora es que llegó. Gloria a Dios. El Y yo, elegido. yo soy quien le va a bautizar. Yes. Yo decía, esos dos hombres se tienen que sentir tan contentos porque uno lo vio y decía, yo no veré muerta hasta que yo vea a aquel mi Salvador. Y lo sostuvo en sus manos para presentarle. Yes. Pero ahora Juan el Bautista dice, pero yo voy a bautizarle. Yes. Son tratos especiales, hermano, de que no solo fueron predicadores y exhortadores de la palabra, sino que mi Dios es tan bello que Él dijo, véanlo, hagan ahí el proceso. Ellos podían decir, yo fui parte de. Llenaban un cajoncito porque esperé y Dios me prometió que no vería muerte, ahí lo sostuve y lo presenté. Pero entonces Juan el Bautista dice, lo que yo anunciaba que venía, ha venido, y yo tengo ese orgullo de decir, yo voy a poder bautizarle y ver el Espíritu Santo. Yo digo que ahí se tenía que sentir la presencia del Señor de una manera sobrenatural, hermano. Porque si es así mismo en nuestros mismos servicios y nos impactamos cuando desciende la presencia del Señor, ustedes saben lo que es tener ahí. Y no tan solo eso, el versículo dice, vino una voz del cielo, que dijo que tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia. O sea que los que estaban allí escucharon eso. Claro, porque no solamente te va a dejar verlo, también lo vas a escuchar. Exacto. Claro. Con nosotros hacer esto, no solamente que tú lo escuches, es que mañana tú te lleves esta palabra y tú puedas comenzar a ver a tu Creador, cómo Él te enseña de, ok, al yo ver que yo estoy parando de hacer esto, yo estoy viendo un cambio. Porque ahora las Claro. personas no me ven de la misma manera. Ahora es que me decía, oye, tú como que antes tú eras diferente y ahora algo te cambió. Hermano, es un complemento. Claro. Eso te está diciendo a ti que, hijo mío, aquí llegó tu Salvador. Gloria a Jesús. Ya no caminas igual, ya no eres altivo, ya no eres como los montes altos, ya tú has bajado como debe de ser. Ya no estás en contra de mí, sino que ahora quieres predicar mi palabra. Este es el momento. De verdad, hermano, el bautismo fue algo que yo me quedé y yo decía, Señor, como yo lo resumo esto, Padre. Es algo sumamente hermoso. Pero, aunque ya mi parte conmigo, ahora le voy a preguntar a mi hermana Yulisa. Hermana Yulisa, ¿qué enfrentó Jesús? Wow. Pues yo te voy a contar ahora qué fue lo que enfrentó Jesucristo. Santo. Mira, mis hermanas, cuando a mí me toca estudiar la palabra del Señor, una de las, bueno, en la Biblia hay muchas historias, pero cuando nos toca hablar del Maestro, de Jesucristo, mira, mi hermano, es la enseñanza mayor, por Claro. excelente que podemos tener. Claro. Y yo voy a tocar el tema de la tentación que tuvo que enfrentar Jesucristo. Pero quiero que tengan en mente que cuando nosotros comenzamos a hablar del ministerio de Jesús, lo cual comenzó nuestra hermana Génesis con el bautismo, ya desde ahí empezamos a ver ese ejemplo que nos está dando el Señor Jesús a Sí, nosotros, que son los pasos a seguir para Claro. tener una vida espiritual que nos acerca más cada día al Señor, ¿verdad? Pero en este caso, a mí me tocaría entonces hablarle de la tentación. ¿Qué podemos aprender nosotros de este evento? Porque tenemos que adquirir una enseñanza de Claro. esto, ¿verdad que sí? La tentación es el último acto preparatorio antes del ministerio público de Jesús. Ya vimos anteriormente que el primer acto preparatorio fue ¿qué? El bautismo en las aguas. Ya ahí vemos que eso es un mandato.
Claro. que nosotros como creyentes tenemos que realizar en nuestra vida espiritual. Claro. Desde ahí comienza ese ejemplo del maestro hacia nosotros. Ya bautizado, ya lleno del Espíritu Santo, el maestro está ready, como decimos nosotros. Comenzamos entonces a hacer esa misión que nos fue dada por el Padre, en este caso, hacia Jesús. Pero el maestro nos quiere enseñar a nosotros que ya cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay que pasar por una etapa. Que yo digo que esta es la etapa difícil. La etapa que cuando estamos en la escuela nos da un examen, tenemos que pasar ese examen. Tenemos que ser aprobados, tenemos que ser puestos a prueba. Y nuestro maestro nos enseñó eso, ¿verdad que sí? La tentación está íntimamente conectado a la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios que se produjo en su bautismo. Pero antes de comenzar a hablar un poquito de esto, yo quiero definir lo que es tentación. ¿Qué ustedes entienden por tentación, mis hermanas? Tentación. Cualquier cosita. Tentación. ¿Qué puede ser tentación? Aquello que te atrae, Exacto. Exactamente. que te llama. Yes. Ese es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Claro. Caer en la tentación. Porque tenemos que aprender que la tentación va a llegar a nuestras vidas. A todos. A todos. Pero está en cada uno de nosotros. Definitivo. Claro. Si agarramos esa tentación o huimos de ella. Eso me recuerda la historia de José, cuando él huyó de la tentación. Pues en este caso con Jesucristo, Jesús fue tentado para que usara su unción y su posición para servir sus propios intereses. Esa era la intención de la tentación. Alcanzar gloria y poder sobre las naciones en vez de aceptar la cruz y la vía del dolor. Y adaptarse a la expectativa popular. Eso es lo que quiere hacer la tentación. No solamente lo quiso hacer con Jesús, sino con cada uno de nosotros. Definitivo. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener ese pequeño cuidado, mantenernos en meditación y analizar, ¿conviene o no conviene? Pero vamos a ver entonces, nos vamos a centrar en la historia en Lucas capítulo 4. Voy a estar leyendo del 1 al 13, pero quisiera comenzar a hablar de los versículos 1 al 4. Lo dividí de esta forma porque cuando estudiamos la historia de Jesús, la tentación que tuvo el maestro fueron 3 tentaciones. Bueno, las que están registradas en la palabra, Claro. las que conocemos. Y yo voy a dedicar y voy a hablar sobre esas 3 tentaciones. Así que comenzamos con la primera. ¿Cuál fue la primera tentación? Los versículos del 1 al 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor. Primero que nada quiero resaltar el número 40. Mis hermanas, ¿dónde podemos encontrar el número 40? En la Biblia. Exacto, Moisés en el desierto. El pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto. El ayuno de Moisés, que fueron 40 días y 40 noches. El número 40 es un número que nos llama la atención, ¿verdad? Y nuestro maestro, ya en estos versículos que acabo de hablar, sabemos que estuvo en ayuno por 40 días. Amén. Pero hablando de la tentación que acabamos de leer, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios, vamos a empezar por ahí. Si eres hijo de Dios, eso implica un desafío a que Jesús demuestre su poder divino. Y yo leía esto y yo decía, es que el enemigo estuvo allá en los cielos. El enemigo sabe todo lo que hay allá en el cielo. Él conoce
quién era Jesús. Claro. Y con todo eso se atreve a desafiar y a poner en duda si eres hijo de Dios. Claro. Y nos dice a nosotros que no importa qué nivel estemos, Ujú. Él te va a atacar si necesita que tú te pierdas. Si necesita quitarte lo que tú tienes, Él lo va a hacer. Exacto. Se atreve a hacerlo a Jesús. Y se atrevió a hacerlo a Jesús. O sea, que la tentación a cada uno de nosotros, incluyendo al maestro, comenzó con la duda. Ujú. Si eres hijo de Dios, como Así quien es. dice, vamos a probar Claro. si tú eres hijo de Dios o no. A ver si tú tienes poder o no. ¿Verdad? Pero también quiero resaltar cuando le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás tentó a Jesús a usar su poder para satisfacer sus propios deseos en vez de confiar en que Dios satisfaría todas sus necesidades durante esta tentación. Claro. O sea que después, primero le dice, si eres hijo de Dios. Claro. Ahora le dice, convierte esta piedra en pan, Aleluya. poniéndolo a prueba. Claro. ¿Verdad que sí? Ahí vemos cuál es la característica de la tentación. La tentación trae duda, que fue lo que le pasó a Eva al principio en el Génesis, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Jesús me encanta. La respuesta de Jesús. Aquí comienza con las palabras, escrito está. Qué lindo, qué hermoso. Lo mejor que podemos tener nosotros como cristianos es la palabra del Señor. Amén, amén. Ella es la que va a hablar en todo momento. Ella es la guía, ella es la que nos dirige. Aquí es donde están todas las respuestas. Claro, sí. Y La amén, importancia de escudriñar las escrituras, Claro. conocerla. de conocerlas. Jesucristo, el maestro, conocía las escrituras. Claro. Amén. Así que le dice, escrito está, seguidas de una cita de Deuteronomio que enuncia lo que el pueblo de Israel debería haber aprendido en el desierto. No solo de pan vivirá del hombre. Hermano, y usted, esto que voy a decir, usted dirá, wow, qué fuerte, pero hermano, Dios es más importante que la comida que usted se vaya a comer. Porque la palabra que sale de la boca del Señor es la que nos alimenta, es la Claro. espiritual, es la que nos asegura que cuando nos llegue el momento estemos allá en el cielo, en la eternidad. Porque mientras estemos en este mundo, todo es pasajero, todo cambia. Usted no va a estar aquí por siempre. Tenemos una fecha de expiración. Y eso era lo que el maestro le contestaba al enemigo. O sea, no solo de la comida, es que nos mantenemos vivos. Aquí nos mantenemos vivos por la palabra del Señor. Exacto. Porque aunque morimos en este mundo, tenemos una eternidad. Son dos las que hay. O es el cielo o es el infierno. Y eso era lo que el Señor le estaba contestando a Satanás. Y yo quiero traer este punto. Satisfacer las necesidades propias de alimento es menos importante que confiar en Dios y obedecerlo. Es mejor obedecer al Señor. ¿Por qué, cómo, cuándo? Todas esas preguntas que llegan. No, mi hermano, es mejor obedecer al Señor. Porque créame que el Señor le va a responder cualquier tipo de duda que usted tenga. Yes. Pero en este caso, la primera tentación ya vimos, fue un desafío. El enemigo quiso traer la duda, esa era la intención de él. Claro. Pero mi Jesucristo, el Maestro, él tiene la palabra, él conoce la palabra dada por el Padre. Amén. Vamos a pasar rapidito a la segunda tentación, que las encontramos en el versículo 5 al 8. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segunda tentación, quiero resaltar, y le llevó el diablo a un alto monte. O sea, la intención de Satanás de llevar a Jesús a ese monte alto era
Cuando usted está en un monte alto, ¿qué usted ve? Una expansión grande, ¿verdad que sí? Pues esa fue la intención de Satanás. Lo llevó a ese monte alto para mostrarle que todos los reinos de la tierra. Y usted dirá, pero ¿cómo que todos los reinos de la tierra? Hermanos, recuerde que en Génesis, al hombre fallar, esas escrituras que tenía el hombre pasaron a manos del enemigo. Y la misión de nuestro maestro en la cruz del Calvario fue recoger esas escrituras de nuevo al dueño. Por eso es que a Jesús le llamamos el segundo Adán, porque fue el que hizo la redención. Pero en este momento de la tentación, por eso es que al enemigo se le llama el príncipe de este mundo. Claro. Porque él tiene en ese momento el dominio de todos los reinos de la tierra. Y él vino y se los ofreció a Jesús. Y yo digo, pero es que él sabe que allá arriba está el reino de los cielos, el reino perfecto, el reino espiritual. Y yo me imagino a Jesús, pero mostrándome aquí todos los reinos de la tierra, si yo tengo un reino allá arriba en los cielos. Lo que es de él. Exacto. Muchas veces nos hace lo mismo a nosotros, Claro. porque nos duerme con sus palabras Claro. y trata de desenfocarnos de que nosotros somos hijos de Dios, porque Exacto. en las palabras que utilizo sí es. Y lo que le dice, y a mí me ha sido entregada, y si bien en un sentido, él es el príncipe de este mundo, o sea, y a quien quiero, la doy. A quien quiero, la doy. O sea, tú no tienes nada. Aún lo que tú dices que tienes, no es tuyo. Exacto, Es no de te Dios. pertenece. Es del Señor. Amén. Su afirmación es una verdad a medias. Eso, mira, hermano, por eso es que al enemigo se le llama el mentiroso, Claro. el engañador. Me llama la atención, Yulisa, con la seguridad que él habla. Exacto. Sabiendo que era mentira. Exacto. Entonces, a nosotros como cristianos nos hace falta esa seguridad Yes. de Claro. nosotros poder decir, creerle a la palabra, que es la verdad. Porque Exacto. él, sabiendo, como tú decías, él sabía que con quién estaba hablando, Ujú. y él sabía que a pesar de que el hombre había caído y tenía, pero él sabía la verdad, Claro. pero lo Exacto. que quería era engañar o tratar de Tratar. Saltar. pero es tremendo. Y una verdad a media. Por eso es que Satanás se le conoce como un mentiroso, el padre de toda mentira. Y en última instancia, toda la autoridad le pertenece al Señor. Exacto. Y es como tú dices, yo digo que Él te estás haciendo porque tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad. Escrito está. Jesús responde que el Señor tu Dios es digno de adoración. Algunas personas mundanas utilizan la palabra a su conveniencia y a media y la distorsionan. Claro. Vamos a tocar primero, escrito está. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo leía esto y yo decía, wow, men. En la historia de Job, ¿qué pasa ahí? ¿A dónde llega el enemigo? Tuvo que ir A presentarse delante Claro. de Dios. Por más que sea, él es su Dios. Exacto. Tiene que presentarse. Cada y una de No las reportes. cosas, yes, de las cosas creadas por el Señor, tienen que presentarse delante del Señor. Así es. Y como le dijo el Señor Jesús, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. No tienes opción. Tienes que hacerlo. Y traje este punto de que a veces se distorsiona la palabra, porque esto fue lo que hizo el enemigo. Tratar de distorsionar y traer verdades a medias sabiendo que Él sabe la verdad. Claro. Y hoy en día, en nuestro hoy, eso ocurre muchas veces. Muchas personas toman la palabra, la citan, pero la distorsionan Claro, a su conveniencia. a su conveniencia para tratar de justificar Claro. lo que no pueden justificar. Y tenemos que aprender, hermano, que la palabra del Señor hay que predicarla y hablarla como está. Tal y cual está. Como le contestó el maestro a Satanás, escrito está. Está escrito, no lo puedes cambiar. Vamos a pasar entonces a la tercera tentación. Versículo del 9 al 13, dice así.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermana, esta tercera tentación, yo dije, wow, wow. Tiene lugar en el pináculo del templo. No sé si muchos de ustedes han visto en imágenes más o menos cómo estaba construido el templo. Era un templo grande, bastante alto. Incluso Santiago, el apóstol, así fue su muerte, que lo tiraron de lo alto. Pues cuando habla del pináculo del templo es donde se hacían todos los rituales de los judíos, que era el templo del Señor. En la esquina sudeste del monte del templo quedaba el valle de Cedrón. Esta vez Satanás citó el Salmo 91. Hermano, cuando usted tenga un tiempo, lea el Salmo 91, claro, del 11 al 12. Que es cuando le dice, entonces le dice, escrito está. Usando las palabras que el maestro, claro, le había dicho en la anterior tentación. Es un imitador, exactamente. Escrito está. Pues ahí citó el Salmo 91, versículo 11 al 12. Pero eso nos deja ver que el enemigo sabe palabra también. Sí. Exacto. Y por eso muchas veces, por muchos de los creyentes, no escudriñar las escrituras, no profundizar en la palabra, somos engañados o son engañados. ¿Por qué? Porque reciben una palabra mal dicha, como tentación del mismo Satanás, pero por no estar familiarizado con la palabra, son engañados. Exactamente. O sea, son presas fáciles para el enemigo. Por eso viene la tentación. Es increíble que trae dos cosas. Todo lo que has hablado está súper interesante y logra en el individuo dos cosas. Claro. O lo fortalece o lo debilita. Sí. En el caso del Señor, lo fortalecía. Exactamente. El Señor tiene poder. Pero mientras iba pasando estos pasos de la tentación, como tú vas relatando, el Señor se sigue llenando de poder. Pero una persona débil, un creyente sin palabras, sin conocimiento, sin llegar a la casa del Señor a escuchar. Porque podemos decir, y el que no sabe leer, sabe escuchar. Exacto. Sabe escuchar, y hoy en día tenemos la palabra citada, recitada en cassette, en video, en YouTube. O sea, hay palabra sana, tal y cual está plasmada. Claro. Si no hay ese interés en el creyente de crecer, de aprender, aunque no tenga mucha retentiva, no importa, está ahí. Y en el momento de la verdad, en el momento de la tentación, el Espíritu Santo vuelve nuevamente. Yo leí esto en la palabra. Claro. Sí, es verdad. Yo tengo que resistir al diablo y de mí ha de huir. Exacto. Esto está súper interesante. No, y ya finalizando, como estábamos hablando, que él recitó esa cita, pero él la citó mal. Él la citó mal porque el salmista, que fue el que citó la palabra en el Salmo 91, no quería dar a entender que una persona deba intentar forzar la protección de Dios. No. El salmista estaba dejando saber, a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán, pero todo está bajo la voluntad de Dios. Dios los envía si Él quiere. Amén. Por eso es que dice, la citó mal. Las respuestas de Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús toma todas sus respuestas de la palabra de Dios del libro de Deuteronomio. Jesús demuestra la centralidad de la palabra de Dios para derrotar los ataques y tentaciones de Satanás. Y eso es lo que yo les exhorto en estos momentos. Hermano, yo les exhorto que aquí están las respuestas. Cuando llegue la tentación, les invito a leer la palabra, porque la palabra es la que le va a dar las respuestas a usted, mi hermano. Pero queremos pasar rápidamente con nuestra hermana Aide, porque ella va a comentar un poquito de ese principio del ministerio de Jesús. Porque ya vimos que tuvo el bautismo, pasó la prueba de la tentación, pero hay un comienzo. Qué tremendo, ¿verdad? El ministerio temprano en Galilea. Pero antes, quiero hacer un llamado
Porque hablamos de la palabra, hablamos de tener conocimiento, de estudiarla. Pero usted que me está viendo, si no entiende algún versículo de la palabra, yo le invito al Caballero de la Cruz. Yes. Yo le invito, nosotras le invitamos, porque aquí todos los martes a las 7:30 de la noche damos estudios bíblicos. Yes. Y llega, se sienta y aprende, porque precisamente damos enseñanza de la palabra, para cuando venga el día de la tentación podamos resistir al enemigo. Ay, qué maravilloso. Así que le extiendo esta invitación. Y continuando, ¿verdad? Voy a tocar en Lucas capítulo 4 también, pero de los versículos del 14 al 30, donde habla de el ministerio temprano en Galilea de Jesús. Ese versículo 14, cito: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, para estos entonces ya Jesús tenía aproximadamente 30 años. Y esto no lo vemos en el libro de Lucas, pero sí en Mateo y en Marcos. Y el comienzo del ministerio en Galilea, cerca de un año después del bautismo y de la tentación de Jesús, quien pasó en Judea la mayor parte de su tiempo, de su ministerio. Y aquí en Lucas enfatiza el poder del Espíritu cuando habla del ministerio de Jesús, que dio por resultado su gran fama. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es un detalle que en las ocasiones dice lo mismo, llevado por el Espíritu. Inclusive cuando comienza en este capítulo 4 de Lucas, versículo 1 dice, Jesús lleno. Pero en el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Así que él ya había comenzado, la llenura del Espíritu estaba sobre él, ya había comenzado su ministerio. Amén. Qué lindo, qué maravilloso. Y eso se refleja aún en la vida de los creyentes. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo posa en nosotros, pero a medida y conforme nos vamos dando, vamos siendo llenos de ese poder. Amén. Y podemos impartirlo con amor con otros creyentes, con otros hermanos. Así también, ¿verdad? En el versículo 15, una oración clave de ese versículo 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Qué era la sinagoga? Lugar de reunión. Era el lugar donde se reunían los judíos para rendir culto. Así que el enfoque de Jesús en el ministerio fue enseñando. Hermano, lo que hacemos nosotros aquí, estamos enseñando la palabra, estamos dialogando, creciendo. Amén. Qué lindo. Y en este punto temprano en su ministerio, no tuvo oposición de ninguno de los que estaban allí o a sus alrededores, y es por eso que era glorificado por todos. Le exaltaban. ¡Wow! ¡Ay, cómo habla! ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! La palabra. Claro. Vamos a ver si esto continúa de la misma manera. Porque dicen los versículos 16 y 17. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Así que, ¿cuál era la costumbre del maestro? Hablar la palabra. Enseñar. ¿Verdad? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús fue inicialmente un maestro popular. Así que cuando volvió a su pueblo de origen, era natural que enseñara en las sinagogas. Jesús dejó su costumbre de reunirse con el pueblo, y es por eso, ¿verdad?, que llega a la sinagoga. No lo comenzó a enseñar en los caminos. Él llega a la sinagoga para reunirse con los que estaban allí.
Y dice el versículo 17, y se levantó a leer. Así que podemos ver que dentro de la casa del Señor hay un orden. Claro. Sí. En la sinagoga, aún con el maestro, había un orden establecido. Y este orden era como sigue. Era un orden habitual en el servicio y comenzaba con una oración inicial. Y luego con alabanzas. Luego con la lectura de la ley. Luego con la lectura de los profetas. Y terminaba con un sermón. Qué maravilloso, ¿verdad? Yes. Y hay personas que a veces llegamos y ya que o llegan tarde Ujú. Y se quieren para solamente escuchar la prédica o lo que les conviene y seguir caminando. Y eso no sucede aquí, pero sucede en muchos lugares. Claro. Porque hay personas que solamente quieren llegar a recoger, a coger lo suyo. Pero también había, ¿verdad? Hay que seguir un orden, un inicio. Claro. Quería entrar en un punto que me impactó, que dice que cuando regresa, y hermana la escuché, mi hermana Yulisa la escuché, ella dijo, no predicó en la casa, sino que en la sinagoga. O sea, que aunque podamos escuchar y leer la palabra aquí, o nos esté escuchando cibernéticamente, el deber es reunirnos en el templo. Así mismo. Es la primero que tenemos que hacer. Entiendo que pues, los momentos que estamos viviendo son un poco difíciles, pero creo que mi punto en este momento es, si podemos ir a Walmart, podemos venir a la casa del Señor. Yes. No tan solamente recibir esta bendición a través de las redes, sino que también hagamos el esfuerzo, como lo hacía nuestro maestro, que después de un largo viaje, que todo el mundo tenía la palabra, pero él era maestro y quería instruir. Claro. Él pudo haberlo hecho en la casa, él lo pudo haber hecho hasta en el pueblito al lado, dar todas sus enseñanzas, que me imagino que hermoso tuvo que haber sido eso. Pero él enfatizó reunirse en la sinagoga. Ahí es que voy a enseñar. Y entonces todo el mundo le seguía, que era lo hermoso. Y es lo mismo que la introducción de hermana Aide. Ven a la casa del Señor, reciba su palabra. Claro. Amén. Qué lindo. Es cierto, hermana Génesis. Hay personas, ¿verdad?, que justifican. Ay, no, yo aprendo en mi casa. Yo le hago un servicio al Señor en mi casa. Es bueno. Yo, en lo personal e íntimo, ¿verdad?, en mi hogar, yo presento un altar a mi Dios. Hacemos un culto. Mi hija, mi esposo y esta servidora. Pero el Señor me manda a reunirme, Sí. a congregarme, Yep. a confraternizar los hermanos juntos. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, pero también trabaja colectivamente. Yes. Es maravilloso. ¿Cómo yo voy a reforzar mi fe si no escucho los testimonios de mis hermanos? Claro. Es para eso, o sea, cada parte tiene un propósito. Y eso es hermoso. Pero ¿saben qué? Cuando en el momento del sermón, en la sinagoga en Nazaret, Jesús había asistido en muchas ocasiones. Pero en este momento le tocó a él, ¿verdad?, ser el maestro. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Santo. Y a él, al abrirlo, halló el lugar donde dice, y voy a tomar mi pauta porque quiero compartirlo con ustedes. Y esto se encuentra en Isaías 61, versículos 1 y 2. Sí, amado hermano, estás a tiempo. Lápiz y papel. Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Santo. Aleluya. para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La profecía
de Isaías 61 se refiere a la liberación de Israel de su exilio en Babilonia, como el año del jubileo, pero su consumación final esperaba la llegada de la era mesiánica. Jesús reclama enfáticamente ser el Mesías prometido y su ministerio así definiendo ahora la realización de la esencia de las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. Y en esta profecía, el Mesías anuncia que Él vino a sanar el daño que el pecado trajo. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El que habla en este pasaje de Isaías soy yo, el ungido. Eso le estaba diciendo nuestro maestro. Soy yo, el ungido, el Mesías. También les dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque el pecado rompe corazones, empobrece el alma. Y el Mesías es el único que trae buenas noticias para los quebrantados de corazón. Amén. Y él lee, ¿verdad?, la otra oración en esta profecía, a pregonar libertad a los cautivos. Y el Señor les dice, el pecado pone a la gente en cautiverio, los esclaviza, pero yo, el Mesías, vengo a liberarlos. Santo. Santo. Yo vengo a darle vista a los ciegos, porque sabe que el pecado nos ciega, nos entenebrece, pero el Mesías viene a curar nuestra ceguera espiritual y moral. Y fue bien interesante mientras yo estudiaba, porque no solo habla de la espiritualidad del ser humano, sino también de nuestra vida personal y física. O sea, que cuando Dios cambia y transforma, Dios cambia y transforma nuestro corazón, pero se refleja en nuestra vida diaria, en nuestro físico. Ya nuestro rostro es de alegría, de júbilo. Alguien siempre, o he escuchado a varias personas que me dicen, hermano, usted siempre tiene algo agradable que decir, un chiste, pero imagínese. El mundo nos trae pruebas, dificultades. Sí. A veces la edad trae dolor, quebranto. Ay, la edad se refleja en el cuerpo, pero sabe que por encima de todo eso, yo tengo la gracia de mi Señor Jesucristo. Yo estoy llena del poder del Padre y eso se tiene que reflejar en nuestras vidas. Amén. Y también dice el Señor, a poner en libertad a los oprimidos, porque el pecado oprime a sus víctimas. Y el Mesías, quien estaba allí en la sinagoga, hablando, ¿verdad?, con este pueblo, y ellos todos así, pendientes, atentos. Es tremendo. Así que también el Mesías, nuestro Jesús, viene a traer libertad a los oprimidos. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Era una referencia al año del jubileo. Y es muy posible, ya que esta era la razón de que Jesús regresó a su ciudad natal. Era el año del jubileo. Amén. Y sabes que también dice la palabra en Lucas 4, versículos 20 y 22. Lo voy a leer detenidamente, pero anote. Lucas 4, versículos, ¿cuál dije? Ese mismo, 20 al 22. Y enrollando el libro, ¿qué libro? El libro de Isaías que le habían dado, ¿verdad?, la profecía. Lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué significa se sentó? Jesús se sentó porque Él se preparó para enseñar. Él no fue solamente ese día, no estaba allí para recibir, sino para dar, para darse a conocer como el Mesías. Amén. Gloria a Jesús. Y es por eso que Él se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y todos todos daban buen testimonio de él. No tenía tacha. No había nada de qué quejarse, ¿verdad? Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero ¿sabes qué? Ellos comentaban. Claro. ¿No es este el hijo de José? Ujú. ¿No es este El hijo del carpintero. el hijo del carpintero? Este no fue el que Juan el Bautista bautizó. Así que podemos decir, ¿verdad? ¿A quién le hizo Isaías esa escritura? Jesús les respondió. Isaías escribió esto de mí. Santo. Se dio a conocer. Qué lindo, ¿no? Amén. Jesús no llega desapercibido. Jesús siempre se nos presenta con nombre y apellido. Claro. Soy Jesús de Nazaret. Claro. Y hay personas quebrantadas de salud que el Señor se les presenta y dice, yo soy Jesús tu sanador. Amén. Claro. Al que no tiene salvación, Jesús se le presenta con nombre y apellido. Soy Jesús tu salvador. Yes. Amén. Aleluya. Así que él fue bien claro con ello. Isaías escribió eso de mí. Oh, pero preguntándose ellos, ¿cuándo será que esto sucederá? ¿Cuándo iba a suceder lo que el maestro acababa de leer? La profecía de Isaías, la cual ellos tenían ahí al frente. Claro. Y Jesús les dice, Isaías escribió esto de hoy, de ahora, de lo que ustedes están viendo y viviendo. Gloria a Jesús. Permiso. ¿Verdad? Y dice, estaban ellos maravillados de las palabras de gracia. ¿Por qué digo de las palabras de gracia? Claro. ¿Por qué? No, dígame. Porque el maestro no solo vino Claro. para ellos nada más en este momento, Ujú. sino que la salvación nos iba a alcanzar a todos. Amén. Ahí caímos nosotros. Yes. Desde hoy, para cuando Claro, esta gracia de poder cantar ese cántico de redimida Santo. soy, Yes. también para nosotros, pero ¿saben qué? Eso a ellos como que, Empezó a chocar. Claro. claro, ellos lo querían para ellos nada más, Sí. ellos lo esperaban para ellos nada más, Ujú. que esa gracia no alcanzara a otro, pero no querían creer al que había venido. Exacto. Yes. Ellos estaban esperándolo, pero cuando se les presentó, confusión. qué tremendo. No les reconocieron. Ujú. Es tremendo. Por eso ellos en su pregunta, ¿no es este el hijo de José? La siguiente respuesta de Jesús muestra que no fue un comentario imparcial. Significa que fue colectivamente de toda la congregación, todos los que se encontraban. No fue en secreto. Este no es. ¿Cómo va a ser? Y después de su asombro inicial, empezaron a resentir que alguien tan familiar como el hijo de José, lo tomaron como el hijo del vecino. Ay, no puede ser, yo lo conozco. Hoy día pasa eso. Cuando comienza Dios a utilizar a una persona grandemente, miramos al lado y algunas personas dicen, pero es que no puede ser. Esa persona que Dios la está usando con poder. No, no puede ser. Eso lo podemos ver de dos maneras. Yes. Porque también hay personas que solamente Dios le habla por el evangelista Bulum Bulum. Ujú. Entonces, en la casa Claro. Está esto. está la palabra Yes. clara dada por los pastores, los copastores o cualquier hermano asignado, pero si es el hermano, Ujú. No es este, No, no puede ser. debe- No. ay, bendito, ¿quién va a predicar hoy? Sí. Que gracias a Dios se nos sucede aquí. Amén. Aquí
todos participamos, Gloria a Amén. Dios. todos crecemos. Porque eso es lo que se nos ha enseñado. Amén. A respetarnos los unos a los otros y a entender que cuando uno ministra o cuando una persona expone la palabra, es palabra del mismo Dios. Santo, Es amén. palabra del Espíritu Santo utilizando. Yes. Lamentablemente, fuera de ¿verdad? Con amistades que tengo cristianas también de otros lugares, y no es malo escuchar o tener una persona que conocemos o de renombre, confraternizar. Claro que no es pecado. Es que hay que cuidarnos, nuestro corazón, Claro. de no recibir palabra de Dios solamente de personas exclusivas. Yes. No ponerlo en altares. No ponerlos en altares personales. Yes. Claro. No, si Jenny ministra hoy, no, Jenny es una miembro como yo. No. Si a ella le tocó ministrar, gloria a Dios. Y mi corazón debe de estar boca arriba para poder aprender, porque es palabra a través de ella. Hermanos, somos instrumentos. Claro. Somos barro en sus Yes. manos. Claro. Amén. Ay, yo quiero traer Maravilloso. un punto. Perdona, que yo no puedo. Si no me- Perfecto. es que voy a explotar. Es que me interesa tanto, que mientras Juan el Bautista está hablando del Salvador, ellos murmuraban diciendo, ¿será este el Mesías? Mi mente de calcular las cosas, digo, ¿en serio? Y tenerlo entonces, aquel que va a brindar la salvación, que se identifica como yo soy de quien este está hablando. What? Mientras que a Juan el Bautista lo estaban poniendo en el altar. Ok, you are the one. Entonces aquel que sí es, a ese fue, de verdad tú, de ti va a salir algo. Qué bueno puede salir de Nazaret. Es que ellos esperaban un rey grande, poderoso, con mucha seda, montado en un caballo. Así se lo imaginaban, poderoso, que iba a sacar el pueblo romano. Pero no, los antecedentes de nuestro Señor Jesús era una familia humilde, Claro. hijo de carpintero. Y ellos no aceptaban eso. Es que vamos a empezar también comentando que Jesús, ese era su pueblo. Sí, Lo habían visto que crecer, jugar, lo conocían. lo conocían. No le dieron el valor. Exacto. Claro. No le dieron el valor. Inclusive, en los versículos del 23 al 27, ellos comienzan a pedirle a él, hazte los milagros que hiciste en Capernaum. Haz ahora los milagros. Comenzaron. Sí. ¿Sabes qué? Eso es parte de ser tentado. Claro que sí. Sí. Eso es parte de dejarse usar por el enemigo. Porque ahora no era uno, ahora eran múltiples de personas. Claro. A la misma Desafiando. vez. Tú puedes hacer una obra, tú lo harás, tú tienes el poder. No. Ellos querían que él demostrara con hechos lo que afirmaba con su boca. Sí. Que comenzara a hacer, ¿verdad? Señales y prodigios. Pero, como se dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Jesús entendió que es fácil de poner en duda el poder y la obra de Dios entre los más familiares o más cercanos a nosotros mismos. Era más fácil para los de Nazaret dudar y rechazar a Jesús que aceptarle. Y es tremendo, de verdad. Porque aunque Jesús era 100% Dios, también era 100% humano. Claro. Claro. Y eso da que pensar. Wow. Pero si yo vine para ustedes. La profecía está ahí plasmada. Soy yo la profecía. Y no la aceptaron. En Lucas 28, capítulo 4, del 28 al 30, ¿verdad? Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea que hasta les dio enojo y molestia. Sí. Un fruto de la carne. Yes. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad.
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mientras él está diciendo que él es el Mesías, y él está diciendo, yo soy la profecía que acabo de leer, que habló Isaías, ellos se molestaron, se enojaron. Esto no puede ser. Y los mismos que le aceptaron al principio no recibieron la verdad de la palabra. Apoyándole. Entonces se levantan y comienzan a empujarlo. Y lo llevan, ¿verdad? La multitud lo fue llevando hasta el borde, hasta la cúspide. ¿Y sabe qué? Jesús miró a un lado, miró al otro, dijo lo que él ya tenía que haber dicho. No me creen, sacudió las plantas de sus pies, abrió camino, paso entre ellos y se fue. Manaide, dime. Me encanta cuando van narrando el principio del ministerio de Jesús. Eso aprendemos y podemos, es una enseñanza. Claro. De que cuando el Señor nos pone una misión a nosotros y comenzamos un ministerio en los caminos del Señor, nos va a pasar así como el maestro. Primero nos conocen, pero ya cuando entras al ministerio puede haber el rechazo, puede haber la crítica, puede haber todas estas cosas que pasó el maestro. Claro. Porque a él lo conocían, lo estimaban. Era como decimos nosotros del barrio. Era conocido. Claro. Pero cuando comenzó el ministerio, a lo que él iba, lo que iba a hacer, empezó entonces el rechazo. Y quizás a nosotros nos pase eso también. 5 minutos de amor, 5 segundos de odio. Terrible. Fue instantáneo. ¿Ya qué? No. Ese versículo 28 dice, al oír estas cosas. ¿Al oír qué cosa? Al oír que Jesús mencionara a los gentiles. Es decir, a los pueblos no judíos. Ahí estamos nosotros. Como receptores de la bendición divina, eso provocó en ellos una reacción muy airada. La gente del pueblo donde estaba el hogar de Jesús le rechazó. Estaban enojados. Y no dijeron que había algo mal con ellos. No. Solamente no lo aceptaban. Jesús no buscó principalmente complacer a nadie de su audiencia. Usó su aprobación como la medida de su éxito. ¿No? Jesús vino sin pecado y sin hacer nada, pero fue bueno para todos. Y con todo y eso querían matarle. Por eso se abrió paso y siguió caminando y salió. Y cuando salió de ahí, comenzó la elección de sus 12 apóstoles, de sus 12 discípulos, ¿cierto? Pues yo quiero escuchar eso, mana Jenny. Tremendo. Nos estamos gozando. Tremendo. Ver la formación, como hemos visto, del ministerio de Jesús. Y me llama la atención el cumplimiento que, como han venido diciendo las hermanas, él, porque era el Hijo de Dios, no dijo yo voy a brincar el bautismo, yo voy a brincar, ¿qué? Congregarme, yo no tengo que hacer eso, yo soy el Hijo de Dios. O sea, me llama la atención mientras escuchaba a cada hermana que cómo la formación de Jesús fue el bautismo, no, él fue, aunque Juan dijera, pero Dios mío, pero si tú, no. Es necesario. Juan el Bautista tuvo que hacerlo, el bautismo, pasó la tentación para probarnos que regresó más revestido del poder. Me llamó la atención, como decía también la hermana Aide, que como él al pasarlo no se debilitó, sino que vino con más poder. Ahí está la clave, y tremendo. Y entonces esa formación que ahora vemos en la sinagoga llega ahí, no pudiendo decir yo voy a cambiar todo el sistema de esto, no. Él vino a cumplir, él claramente lo dijo, no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. O sea que él lo que quería cambiar, como hablaba nuestra hermana Génesis al principio, era la actitud del hombre. Definitivo. La actitud de pecado en que había caído el hombre, no lo que Dios había establecido desde un principio. Jesús no dijo, no, ya no sirve nada de la ley. No. Él vino a cumplir eso y a cambiar el carácter del hombre, que al haberse quedado sin la voz de Dios,
en ese tiempo, como comenzó nuestra hermana hablando de silencio, porque una cosa es mandamiento y otra cosa es voz de Dios. Yes. Amén. Pero vamos a ya ir cerrando, aleluya, y simplemente entonces vamos a hablar que algo que dijo nuestra hermana Yulisa, y es que vimos la formación de Jesús. Pero entonces, como ella acababa de decir, nosotros vamos a pasar también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces en la elección de sus 12 apóstoles vemos algo bien importante. En Lucas 6, 12 al 16, son varios versículos, ¿verdad? Que también vemos estos mismos versículos, si podemos decir así, la elección, la lista de estos 12 discípulos que se convirtieron entonces en apóstoles. Lo puede encontrar también en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 14 al 16 y en Hechos capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahí están las listas también como lo vemos aquí en Lucas. Entonces, ¿qué resaltamos de este verso? El verso 12, donde comienza diciendo Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otra cosa tremenda de nuestro maestro. Ahí hay otra enseñanza. Tremendo. Porque él podía decir, yo soy el hijo de Dios, yo no tengo que orar. Claro. Pero, wow, es que ese detalle me llama tanto la atención de que nuestro Señor, ahí es donde Él muestra que es manso y humilde. Definitivo. Eso es algo de mostrar humildad, que Él pudiendo brincar todos esos pasos, dijo, no, yo voy a cumplir con todo eso. Y dice que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Importantísimo cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sacó ese momento para orar, para pedir la dirección de Dios, porque ya había gente siguiéndolo. Ya como vemos, había pasado un tiempo, como dijo nuestra hermana Aide, 1 año aproximadamente. El tiempo de Jesús en su ministerio fue corto, aproximadamente 3 años y medio. Sin embargo, ya que él pasó su formación, él se iba, pero tenía que continuar la misión que él vino a hacer, porque la misión fue salvarnos, pero luego tenía que continuar. Amén, esa misión, y ahí es donde entramos nosotros, su iglesia. Yes. Y era necesario él escoger esos 12 apóstoles, y ahí dice que fue al monte a orar. Importante, la importancia, destacando aquí la importancia de la oración, cómo Jesús estuvo orando toda la noche para luego hacer la elección de los 12 apóstoles. Ya para ese entonces Jesús llevaba 1 año y medio de ministerio. El Evangelio de Lucas resalta la centralidad de la oración en la vida y la misión de Jesús. Sus decisiones, todo lo que hacía, lo consultaba con su Padre. Es que en la oración encontramos dirección. Yes. Claro. Y él se estaba dejando dirigir por el Padre. Tremendo, tremendo. Es como se ha venido diciendo, el mejor ejemplo es nuestro Jesús. Amén. Yes. Y dice el verso 3, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, un discípulo, ¿verdad? Definiendo o tratando de acortar, ¿verdad? Es aquellos que seguían a Jesús. No eran 12, no eran ellos 12 nada más. Eran muchos. Eran muchos. Seguían a Jesús. Sin embargo, de esos él iba a escoger 12 apóstoles. Que apóstoles significa unos que iban a ser enviados. O sea, estos iban a tener una misión específica. Tenían como meta el convertir en discípulos del cristianismo a todo aquel que creyera en Jesús. O sea, hacer más discípulos, lo mismo que ellos recibieron de Jesús, las enseñanzas, aquellos que estuvieron más cerca, ahora tenían que transmitírselo a otros. Claro. Por eso, si nosotros no tenemos cercanía con la palabra de Dios, como se ha venido diciendo, si no tenemos cercanía, intimidad con el Padre, ¿qué podemos enseñar a otros? Nada. No podemos hacer discípulos, que es el mandato que se nos dio. Yes. Fuimos escogidos para salvación y para mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que hacer un trabajo y es hacer discípulos. Amén. Llevar a otros a que acepten a Jesús. Entonces necesitamos nosotros conocer a Jesús. Los apóstoles tenían como meta el convertir en discípulos del cristianismo a todo aquel que fuera y creyera en Jesús, siguiera sus enseñanzas y fueran bautizados. Por eso es que era necesario, que tenía que cumplirse todo como Jesús lo cumplió. Entonces vemos cómo
nos habla la palabra del Señor de la misión de los 70 discípulos, que esos sí fueron, ahí podemos ver que había más discípulos y se le dio una misión y se le dio autoridad también. Pero hablando de estos 12, los voy a mencionar porque si entráramos a hablar de cada uno de ellos, hacemos vigilia. Y es interesante, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar. Y por eso me encanta escuchar a las hermanas, me encanta escuchar la palabra, porque ¿cómo vamos a aprender? Si Jesús iba a la sinagoga. Exacto. Cuando llegó su momento, él dijo, aquí se cumplió, pero él iba y escuchaba, hablaba, mi hermano, y él era Jesús. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que aprendamos. Me encanta estudiar la palabra del Señor. Y voy a mencionarlos, amén. Hay unos, claro, están más destacados que otros, pero siempre encabeza en la lista Pedro. Simón Pedro, Andrés, discípulo de Juan el Bautista, le presentó a Simón, que eran hermanos, amén. Jesús le cambió el nombre de Pedro, de Cefas a Pedro. Y bueno, nosotros vemos que Pedro es uno de los discípulos que más se menciona. Amén. Pero el enfoque aquí hoy es Jesús. Amén. Y ver que entonces escogió estos discípulos, escogió a Pedro, escogió a Andrés, que fue el que empezó. Todo comenzó con Andrés, porque Andrés le llevó a Pedro. Pero sin embargo, después Pedro era el que encabezaba. Sí. Qué cosa más tremenda. Y ahí también una enseñanza, y es que no debemos tomar celo, porque puede ser que Dios me utilice para traer a alguien, y después ese alguien Dios lo use con una misión mayor que la que puedo estar yo ejerciendo. Y es tremendo, porque Andrés llevó a Pedro, y después imagínense, Andrés apenas se escucha. Sin embargo, Pedro es el que encabeza la lista. Es que cuando Jesús iba para la transfiguración, cuando iba para resucitar la niña, ¿a quién se llevaba? Pedro, Juan y Jacobo, los más destacados, amén. Que ese es el próximo, Jacobo, Santiago, que también le decían Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, que era su hermano, también hijo de Zebedeo, así lo describe, Mateo. Antes que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, era cobrador de impuestos. Y algo que me llama la atención es que Jesús, como venimos diciendo, buscaba la dirección del Padre. Y me gusta recopilar de lo que han hablado las hermanas. La hermana Génesis decía que cuando llega una persona no tiene que cambiar. Si eres un profesional, tú no tienes por qué ahora decir, yo soy un analfabeta. No, eres un profesional. Lo que cambia es tu relación que tenías con Dios. Ahora vienes a ser una persona que cambia de carácter, que hay un cambio, pero sigue siendo. Pero mire este punto. Cuando vemos los apóstoles que fueron escogidos, Mateo era un cobrador de impuestos, uno que sabía de ¿qué? De dinero. De dinero. Pues pudieron decir, ese es el tesorero. Vamos a poner a Mateo de tesorero. Pero lo que es ser dirigido, porque no quiere decir tampoco que porque esa persona llegue con una profesión, porque es contable, utilizando a Mateo de ejemplo, ese es el tesorero de la iglesia. No. Ahí es donde hay que vigilar una noche entera como Jesús buscando dirección. Definitivo. Y va a decir, no, pero mi hermana, acuérdese que el que escogió más adelante fue el que lo vendió. No tiene nada que ver. El que tenía que estar en ese puesto era él. Claro. También está Tomás, llamado Dídimo, que ese lo recordamos tanto por su incredulidad, lamentablemente, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo. Hay nombres que se repiten, pero, ¿verdad?, especifica Jacobo, hijo de Alfeo. Simón Celote. De Simón solo sabemos que era un hombre que había sido un celote. Este dato era de unas personas que simplemente eran nacionalistas que luchaban por la pureza de la fe. Eso era lo que era un celote. Judas Iscariote, el discípulo que lamentablemente traicionó a Jesús. Y Judas Tadeo, que en la lista lo especifica y dice no Judas Iscariote o el que entregó, para hacer esa diferencia. Felipe, que Jesús lo llamó a Felipe y no es el mismo, que a veces podemos confundir un consejo y es como estamos hablando.
Hermano, hoy en día tenemos la bendición de que usted, mire, busque en su celular diccionario bíblico. Antes de bajar todas esas aplicaciones, esto es un paréntesis, antes de bajar todas las aplicaciones, baje un diccionario bíblico, baje su concordancia. ¿Por qué? Porque podemos confundir dos personajes que son completamente diferentes. Entonces, este Felipe no era el mismo Felipe que fue diácono. Este Felipe es el que fue apóstol. Amén. No era el mismo. Y entonces también tenemos a Bartolomé, que se piensa que en realidad se llamaba Natanael. Era el amigo de Felipe, que como se mencionó también, se le dijo, ¿quién? ¿Que tú encontraste a quién? ¿Cómo va a ser? Pues ven y ve. Y los menciono así, ¿verdad? Porque el enfoque en sí es ver cómo Jesús tuvo su formación. Claro. Y ahora Él escogió de esos discípulos, escogió 12 apóstoles. ¿Qué tipificaban estos apóstoles? Hay varias enseñanzas o formas que lo podemos ver. Y es que también podían tipificar lo que eran las 12 tribus o simbolizar las 12 tribus, y ahora venía a complementarse. Era un número simbólico, como mencionaba también nuestra hermana Yulisa, de lo que es el número 40. Asimismo, ahora también escoge 12 representando ya sea las tribus que complementaban aquel pueblo de Israel. Escogió 12 también. Entonces, bien importante, y es que estos discípulos ahora iban a entrar en un aprendizaje. Ya ahora fueron escogidos. Y así como Jesús tuvo que pasar tentación, así como Jesús tuvo que ahora sentarse a que desconfiaran y dijeran, pero ¿este quién es? Porque siempre que hay un señalamiento para hacer algo mayor, ya tú no vas a ser discípulo, ahora vas a ser apóstol. Ahora va a haber una formación. Ahora ellos tenían que también pasar por unos procesos fuertes y diferentes, porque tenían una misión específica. Amén. Entonces, algo bien importante en la formación que nos lo tenemos que aplicar cada uno de nosotros, y es que cuando hay un llamado, hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que aprender a oír y a ver. Esos discípulos tuvieron que andar cerquita de Jesús y escuchar las enseñanzas. A ellos sí Él los llamaba aparte y le decía, mira, así le hablaba por parábolas a los otros, pero a ellos le decía y les explicaba con más detalle las parábolas. Y de esos 12, con todo y eso, cogía 3. Yo quiero ser de esos 3. ¿Qué ustedes dicen? O sea, hermano, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? No. Él no hace acepción de personas, pero cuando nosotros hacemos acepción de personas para con Él, o sea, lo escogemos a Él por encima de todo, Él dice, con Él yo puedo contar, con ella yo puedo contar. Aleluya. Entonces, cuando Jesús iba a hacer diferentes cosas, o cuando iba a revelar diferentes cosas, Él decía, de estos 12, yo me voy a llevar a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que el Señor pudiera contar. Mire, hermano, aplicándonos a nosotros, qué privilegio que el Señor pueda decir, yo puedo contar con fulano, fulano, fulano. Wow. Que esa sea la meta de nosotros, no ser mejor que nadie, porque aquí Cristo no estaba diciendo ustedes son mejores. No, que cuando Él desea hacer una misión, pueda contar con nosotros. A eso es que me refiero. Pero para eso hay que tener esa intimidad. Hay que tener esa cercanía, hay que tener ese tiempo, hay que tener esa disposición de dejarlo todo, porque cada uno de ellos hubo un cambio drástico en sus vidas. Tuvieron que dejar diferentes caracteres, tenían diferentes posiciones sociales, porque hay muchos que solamente pueden decir, no, que todos eran del vulgo y todos eran pescadores. No, ahí había gente que también, como Mateo, era un cobrador de impuestos. O sea, el Señor no escatima, y por eso es que Él lo hace así. Por eso es que es hermoso nuestro Dios, porque Él escoge personas con diferentes caracteres, personas con diferentes posiciones sociales. O sea, no es que Él escoge a los pobres nada más, porque entonces, mi hermano, el pobre se vuelve orgulloso diciendo que nada más somos los pobres. Definitivo.
o el que tiene posición social, no, es nada más los que tienen algún grado de estudio, no, por eso es que el Señor hace las cosas como las hace. Yes. Amén. Y cuando fue a escoger a cada uno de estos apóstoles, los escogió con diferentes condiciones sociales, los escogió con diferentes caracteres. Mi hermano, Había un propósito en cada uno de ellos. definitivamente. Y para hablarnos a nosotros hoy en día. Amén. Para que nosotros pudiéramos identificarnos Yes. con alguno de ellos. Claro. Porque, ay, yo no soy como Pedro. Pedro era, pues yo soy como... después que no nos identifiquemos con Judas, Estamos bien. estamos bien. Definitivamente. Hermano, busquemos identificarnos con uno de esos discípulos. Quizás, pues yo no soy como quizás los que estaban ahí, o cada quien tiene su capacidad, su llamado de parte de Dios, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos a Dios. Amén. Yes. Y encontrar ese propósito, encontrar para qué fui escogido, para qué fui llamado, y hacer mi parte. Y el Señor se va a glorificar siempre y cuando nos dejemos formar. Ellos tuvieron que pasar por un proceso de formación. Le invitamos primeramente, si no conoce al Señor, a que lo acepte, porque como hemos venido hablando, hay pasos a seguir. Hay que aceptarlo primeramente, hay que reconocerlo como nuestro Salvador. Hay que pasar el proceso de ser bautizado, de pasar la tentación y demostrarle que Él es mayor que todo lo que me puede ofrecer este mundo. Y luego nosotros poder decir, estoy dispuesto a lo que tú me envíes. Amén. Así que, mi hermano, le damos la gloria al Señor por este tiempo. Escúchelo, tome nota. Yes. Más adelante seguiremos hablando. Gloria a Jesús, pero queremos así terminar con una oración. Amén. Amén. Para que Dios nos ayude y podamos nosotros seguir sirviéndole al Señor. Amén. Para que se despierte el hambre de la palabra, Yes. de conocer, porque como hemos venido diciendo, es a través de la palabra. Amén. Así que le voy a pedir a mi hermana Génesis que así haga oración y nos despida en esta preciosa hora. Claro que sí. Amantísimo Dios y Maravilloso, celestial, Maestro, infinito amor, gracias. infinita misericordia, Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, oh Dios, que nos has dado a nosotras, Señor, al predicar tu palabra, mi Señor. Padre, te pido en este momento que cada Gracias, aquel se esté viendo, Jehová, o escuchando tu palabra, Señor, oh Dios, te pido que tú le hables, que le ministres, Señor, oh Dios. Oh, Padre, que ellos te abran la puerta, mi Señor, oh Dios, para que tú entres y hagas lo que tú tienes que hacer, mi Señor. Que esto no solo se quede en este video, sino que llegue a cada hogar, Jehová. A ti sea la gloria y la honra siempre, Jehová, porque es tuya, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. También tengan en mente que tenemos una página web, se llama Caballero de la Cruz Ministry. También tengan en mente que tenemos una página web, caballerodelacruzministry.org. Tenemos también una fraternidad de iglesias de santidad, donde aquel que quiera unirse puede contactar a nuestros pastores. Amén. Esta web se puede encontrar toda nuestra información. Nuestros pastores siempre son nuestro hermano Jesús y Nancy Morales. Hermano, las puertas de esta iglesia están abiertas a Gloria cada a uno de Jesús. ustedes. Amén. Chequee su dirección, planifique un día, hermano, y venga y escuche la palabra del Señor. Que no se quede esto aquí, sino que también podamos conocerle en persona. Amén. Hermano, nos vamos a despedir en este momento, pero siempre vamos a estar Peleando peleando y y venciendo. venciendo. Adiós. Bye.